¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer la conexión de elevadores tipo D o F. Lo pongo así porque hay algunos diagramas que dicen que esta conexión es tipo D, hay otros que dicen que es tipo F, así es que primero ve toda la conexión para ver si sí te va a funcionar. Porque si va a ser algo complicado, va a ser un poquito diferente a lo que hemos estado enseñando. Entonces, vamos a hacer la conexión y ahora sí procedemos con la explicación. Ok, presten mucha atención para que puedan entender lo siguiente. Las patas 87, 86 de cada relevador las vamos a poner a positivo corriente constante, ¿ok? Como pueden ver aquí. Las patas 85 de cada relevador las vamos a ocupar como activación, una para abrir y una para cerrar, ¿ok? Hasta ahí vamos claros, hasta ahí todo esto es sencillo. Viene aquí el punto. Este sistema regularmente se ocupa cuando el botón de seguros del carro manda directamente las corrientes hacia los motores. Es decir, la mayoría de los carros, cuando tú presionas el botón del carro para cerrar o para abrir los seguros, manda solamente una señal. En el caso, por ejemplo, de las Jeep, de las Cherokee, de algunos carros antiguos, igual de algunos actuales me ha tocado, que el botón directamente hace el cambio, no lo manda a relevadores, no lo manda nada, directamente hace el cambio, la polaridad reversible, hacia los motores. Por eso aquí pongo carro o pongo botonera, vamos a poner botonera. De esta forma, entonces aquí pues no hay forma de que nosotros mandemos una señal porque directamente la botonera de nuestro carro está mandando las señales directamente hacia nuestros motores. La conexión va a ser la siguiente. Lo que vamos a hacer es cortar. Digamos que vamos a ver cuál es la línea que sale hacia todos los motores. Es importante que vean que no sea únicamente la línea que va al piloto, sino que lo van a tomar desde donde se distribuye para todos los motores. Entonces van a tomar esos dos cables y los vamos a cortar. Vamos a ponerle aquí un atache. Así. Es que no sé dibujar unas tijeras. Entonces vamos a cortarlo y obviamente nos van a quedar 4 puntas, 2 de este lado y 2 de este lado. Y lo que vamos a hacer es, las puntas de los motores, vamos a conectarla a la pata 30 y a la pata, para que no nos confundamos, por eso me compré estos pulmones, a las patas 30 de cada relevador. Como pueden ver aquí los motores, ya en lugar de estar conectados a la botonera, están conectados a las patas 30 de nuestros elevadores. Y las otras dos puntas vamos a hacer lo mismo, pero las vamos a conectar a las patas 87A de cada relevador. De esta forma. ¿Ok? Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Como ustedes saben, las patas 87A y 30 siempre están unidas. Cuando nuestro elevador está normalmente cerrado o está sin activarse, las patas 87A y 30 siempre van a estar unidas. Entonces, cuando nosotros presionemos el botón de nuestro carro, la señal simplemente va a ser esto. Va a pasar por 87A, 30 y va a salir hacia nuestro motor. Lo mismo, damos para abrir, va hacia el 87A, se puentea y va hacia la 30. Y lo que va a hacer nuestra alarma es que al apretar el botón de abrir, va a mandar la señal a la pata 85, nuestro elevador va a unir la pata 30 con la 87, va a pasar la corriente hacia acá y obviamente aquí el cable original del carro se va a seguir manteniendo a tierra y por ende nuestros motores van a abrir o a cerrar. Así es que
Como siempre les voy a dejar esta imagen, ahora sí se lo voy a dejar por algo de tiempo para que puedan entenderla bien, porque sí está un poquito complicada, pero igual una vez que lo entiendan no va a haber ningún problema. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.